Y hay un buen cúmulo de noticias en Sí. este día, que como todos los días viene aconteciendo un buen caudal informativo en todo lo que concierne a la actividad, sobre todo económica, y que es un reflejo de el reclamo de muchas reacciones ante la situación que vive el mundo y que se refleja en cada uno de Le nuestros países. comentaba a Joa antes de iniciar que he visto con curiosidad cómo durante los días lunes, martes, miércoles y hoy jueves, el Banco Central está proactivo informándole a la ciudadanía de cada paso que se está dando en el orden económico. Hoy tiene un informe interesantísimo donde da cuenta y le hace una advertencia a todos los sectores del país sobre el comportamiento de la inflación. Y dice que la República Dominicana no está entre los peores países en la inflación, y aquí aparece la lista. En un listado de 18 países, República Dominicana está en el número 8. O sea, la inflación 9.4. Por encima de nosotros está Uruguay con 9.6, Brasil con 10.1, Colombia con 10.2, Honduras con 10.9, Paraguay con 11.1, Nicaragua con 11.5, Chile con 13.1, Argentina con 71% de inflación y Venezuela 137. O sea, República Dominicana está en un lugar privilegiado porque no llega a 10. Bueno, ciertamente por ahí va mi línea de inicial del comentario, porque lo centra todo la economía, el desarrollo de esta situación. Y ese vasto y puntiagudo comunicado del Banco Central, que esta semana ha tomado tiempo para eso, es una respuesta a algunas posiciones críticas, inclusive de algunos economistas que han observado esta situación, y el Banco Central saca dos situaciones. Esa que reporta don Freddy, que con mucha presteza, ¿qué hace el Banco Central? Analiza el comportamiento de la economía en la región. Le dice, un momento, vamos a analizar esto profundamente como economistas, como analistas, y hace una justa comparación de lo que está ocurriendo en América Latina. Y dice muy textualmente, pero con números en la mano, arma ristre, que la República Dominicana no está entre esas economías con mayor inflación. Y establece la estadística, ¿verdad? La prueba de que las mismas andan en esa situación. Y solo Uruguay y Guatemala presentan números como países con la menor desviación con respecto al centro de rango, de su rango de meta de inflación dentro de lo que son los esquemas de política monetaria. Son muy técnicos, pero lo que quiere decir es que dentro de lo que se estableció como rango de meta, mi meta inflacionaria, o sea, los pasos que se dieron, República Dominicana ocupa el tercer lugar, solo superado por Uruguay y Guatemala. El resto de los países han tenido una desviación y por tanto un aumento de la inflación, como no estaba previsto, mucho mayor, en un rango muy grande. Y ahí no está República Dominicana. Y eso es lo que quiere decir hoy el Banco Central, su primer mensaje. Es decir, mira, no es verdad que República Dominicana es el centro de inflación, y no es verdad que esa inflación es solo en República Dominicana, sino que es el concurso de una serie de situaciones. Al ciudadano común eso le importa un comino, pero el ciudadano que nos está mirando y el que comparte este tipo de datos, sí le debe interesar de que por lo menos andamos en el camino, no solamente el camino correcto, sino el camino que en cierto sentido nos favorece como nación. Pero don Freddy, Joana, Geomar y allá Gustavo, eso tiene también otro mensaje. Y se evidencia entonces en la lectura que viene en estos 4 días, muy económico. ¿Saben qué?
el Banco Central está sacando de sus aristas para decir, eso se ha logrado con las decisiones que ha tomado el Banco Central, especialmente con el crédito, cuando hace esos reajustes y ha logrado controlar el esquema, el desarrollo de la inflación y lo tiene monitoreado, lo tiene controlado, y eso es lo que pasa cuando el Banco Central, que en el fondo, sin decirlo, está diciendo esto se ha logrado por esas medidas que se han tomado. Esas medidas que, dicho sea de paso, tienen un efecto secundario, así como hay algunos medicamentos que usted toma y le sanan algo, ¿verdad? Algunos medicamentos, no todos tienen un efecto secundario, entonces le molesta en otros órganos. El Banco Central utilizó la tasa la tasa monetaria, la tasa de crédito, y hizo reajustes hacia arriba. Eso evidentemente tiene un efecto secundario en aquellos que tenemos préstamos bancarios, pero una cosa compensa a la otra. Por ahí ha venido el Banco Central fundamentalmente con esa medida y con otras que ha tomado controlando la inflación, de manera que la República Dominicana es un país que tiene esta economía con un rango de la inflación totalmente ajustada. Ya don Freddy citó los casos de Venezuela, con una inflación por encima del promedio, Argentina 137, Argentina 70%. 70%, Chile 13%, Nicaragua. De manera que estas comparaciones, estas informaciones concluyen del Banco Central con este mensaje que le manda a algunos amigos, y uno puede intuir leyendo los comentarios de los economistas y los análisis, le dice el Banco Central. Escuchen bien, el Banco Central advirtió que convendría ser cautelosos al emitir comentarios sobre una variable neurálgica para la efectividad de la política monetaria, como es esta variable, como es este indicador que hemos estado comentando. De manera que muy amplio, muy juicioso y muy perspicaz, muy buena cita suya, don Freddy, de que estos análisis del Banco Central vienen dados desde lo que se llama toda la semana, defendiendo el estado donde se encuentra la economía dominicana, que va a ser de los países, inclusive lo dijo la CEPAL ayer, que va a terminar con una tasa de crecimiento envidiable, en momento en que otros países van a acusar mayores problemas debido a su crecimiento de la inflación muy por encima de lo normal, y porque además se estabilizan los precios. En los comentarios, en los informes anteriores, el Banco Central se esmeró en dar el peso que ha tenido el peso dominicano, valga la redundancia, por la coincidencia de peso, que en nuestra moneda se identifica por el peso, frente a la tasa del dólar, que es el referente mundial. De manera que la inflación, para resumir esto, la inflación anualizada en República Dominicana a julio se ubicó en un 9,4%. Siempre la economía, los economistas, la autoridad monetaria preserva mantenerse en ese rango del 10 para abajo, que nunca llegue a 2 dígitos y que no sea complicado. Y en este, voy a usar un término callejero, en este barullo que se da con la situación que se nos presenta, con la guerra, con los precios, con la desestabilidad que se ha generado en el último tiempo por la crisis sanitaria y luego por la crisis de guerra, es evidente que hemos tenido muchos inconvenientes con la producción de alimentos, con el costo de los alimentos importados. En otras palabras, siendo muy técnico, creo que siempre será oportuno que el Banco Central nos presente estos informes que reflejan mucha calma. Y el mejor reflejo, usted lo ve, para aquellos que no saben mucho ni manejan estos términos de economía, ese reflejo se ve también en la tasa del dólar. Sí. Que el dominicano común se deslizó el dólar y dice la cosa está mala, se le fue al Banco Central.
Yo he visto personas celosas de sus funciones, pero con relación al celo del dólar, Héctor Valdés Albizu, que es un funcionario no solamente competente, sino da la cara, tiene carácter, tiene dominio y es respetado nacional e internacionalmente, nos ha brindado un manejo prístino de la economía, de los números del desarrollo de la economía dominicana. ¿A quién le respondió? A varios economistas, incluyendo economistas de las fuerzas políticas que se han pronunciado. ¿Y qué hacen los economistas de la oposición? Buscar aristas que puntualizan esto está mal por esto, por esto. O sea, buscan referencias. ¿Qué hizo el Banco Central? Dice, no, papá, vamos a analizar esto en este contexto, que es el contexto de las mediciones oficiales. Al final del día, al ciudadano común, lo que le interesa es eso, que la inflación esté controlada al rango que se pueda, que la tasa del dólar, que es lo que más le interesa por muchas razones, esté ahí. Hay quienes dicen que no necesariamente está a 53, que no aparece, pero lo encuentran a 54. Es en ese rango que está el dólar y por ahí andan, don Freddy. La respuesta a esa inquietud suya de que el Banco Central esta semana ha estado muy activo. Y hoy les responden, sean cautelosos. No es a nosotros que nos está diciendo, ni al lector. Al emitir comentarios sobre una variable tan neurálgica. Yo diría que dio inclusive clase de economía hoy al Banco Central y la ha dado esta semana. Sí, sí, me agrada durante sobremanera. Toda la semana ha estado... Felicito al Banco Central, felicito a Héctor Valdés Albizu. Dejémonos de tonterías y de intereses inclusive profesionales, de competencia y de politiquería. Uno de los logros que mantuvo el PLD durante tanto tiempo fue el control de la economía. Y el gobierno del PRM, específicamente el presidente Abinader, ha sido excepcionalmente celoso también con este tema. Y ha mantenido esa política y le ha dado resultados. República Dominicana, en medio de todo esto, tiene números favorables en este sentido. Bueno, don Luis, mirando lo que ha ocurrido allá Si me arriba, permite, don Freddy, si Johanna no va a hablar sobre esa cuestión de la economía, estoy viendo la libra de carne de pollo congelado a 59 pesos, 60 pesos, 59.95 en una de las cadenas de supermercados más influyentes de la República Dominicana. Para la gente que está atenta a los precios de la carne del pollo, que siempre hay mucho debate sobre esto porque es una de las de mayor consumo, con calidades proteínicas. Ciertamente la gente está sintiendo algunos puntajes de incremento de precio en productos de amplio consumo. Es una realidad que no se puede negar ni el gobierno ni nadie. Ahora, hay que reconocer que el manejo de la economía, que tiene una suerte de ejercicio de equilibrismo en quienes le corresponde hacer esto, cuando usted ajusta por un lado, se resiente otro, y nunca a la par todos los elementos que componen el conjunto que mueve la economía están satisfechos. Ahora viene una cuestión de reposición de inventario y de pago de facturas en dólar. ¿Cuánto tenemos en Reserva Monetaria Internacional, en el Banco Central? Más de 13.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para afrontar cualquier tipo de situación que pudiera devenir por demanda del mercado de esos dólares. Eso es algo muy importante. El debate es, ¿disminuye el crecimiento económico o controlamos la inflación? Es más importante controlar la inflación. Cuando se habla incluso de incremento de salarios, que veo debates de economistas bastante acreditados como Jaime Aristi Escuder, que dice que hay que tener mucho cuidado con esto y cita el ejemplo de en Europa en la década de 1970, cuando
se produjo una situación de círculo vicioso de los salarios cayendo la traza a la inflación. Hubo un descontrol hasta que se sentaron y dijeron vamos a hacer un acuerdo y vamos a detener esta cuestión porque ciertamente la gente necesita que le paguen mejor. Los salarios dicen que nunca dan, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Escucho voces de la oposición y del gobierno diciendo que sí, que aumento salarial, y nosotros que somos asalariados también nos gustan los aumentos de salario. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones, hacerlo con el juicio de la ciencia económica, para no por asunto de populismo y por asunto de que se escucha bien, vamos a tomar una decisión para luego estar lamentándonos. Cuando el Banco Central toma dentro de la política monetaria una decisión de incrementar la tasa de interés de los financiamientos, es para controlar, para que la cantidad de dinero que corre, la masa monetaria, no tenga tanta capacidad de demanda de bienes y servicios que produzca en esa ley de mercado una presión de demanda que desborde la capacidad de la economía, y entonces ahí nos vemos en un problema. Hay gente que no entiende todavía qué es la estabilidad macroeconómica, y quien lo vivió o lo sufrió en el periodo gubernamental 2004, cuando la tasa del dólar se deslizó, la dejaron deslizar, o pasó lo que pasó, que llegó hasta 60 pesos por $1. Entonces comprendimos cuando se fueron los precios a niveles impensables, que los supermercados quitaban los precios constantemente y los ponían a mano, y en la mañana ponían un precio, al mediodía otro, y al cerrar ya había otro. Todas esas cosas deben de hacer comprender a la gente que la estabilidad macroeconómica es muy importante, y lo de la confianza, que la construimos todos, con lo que decimos o con lo que hacemos. Importante el llamado de Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, para que esa confianza que posibilita la llegada a República Dominicana de inversores extranjeros que están al tanto de la realidad del manejo de la economía, porque hacen labor de inteligencia previa para llegar a República Dominicana a colocar su dinero para ganar, porque de eso se trata. Eso hay que preservarlo y es muy importante. Le comentaba a don Luis, Johanna, y allá los compañeros Geo y